a la serotonina, y de ella la melatonina. Entonces, hasta ayer vimos las acciones de la serotonina, vimos que la mayoría de la serotonina está en el tracto digestivo y una pequeña proporción, el 10%, es a nivel central para funciones de placer, de emociones, de toma de decisiones, en fin. El siguiente aminoácido derivado, un derivado del triptófano, es la melatonina, que justamente tiene acciones en una zona aquí, muy cerca del tercer ventrículo del cerebro. Si ya vieron neuroanatomía, lo van a familiarizar, si no, lo van a recordar cuando vean neuroanatomía. En la parte media del cerebro, posterior, posteromedial, basal del cerebro, aquí está una zona especializada del cerebro, que se llama justamente la glándula pineal. Y entonces, de estas estructuras que estamos viendo acá, la glándula pineal, esa que está acá, es la zona del cerebro que tiene la especialización para la síntesis de melatonina, que es el segundo derivado del triptófano. Primero fue la serotonina, ahora la melatonina. Y entonces, esta glandulita, esta que están ustedes acá atrás, que comparte espacio con el tercer ventrículo, está ubicada muy cerca de la zona media del cerebro que controla todo su cuerpo, que es el tálamo, el hipotálamo, del cual ya estamos familiarizados porque lo vimos cuando vimos el curso, el bloque pasado, agua. Y justamente acá, y tienen ustedes aquí este modelo, esta zona de atrás, ese botoncito que se ve atrás en el tallo cerebral, es esa pequeña glandulita, una estructura glandular que tenemos en el cerebro, que es la encargada de sintetizar melatonina a expensas de triptófano. Y ahí está, justamente, muy cerca de la zona cerebelosa, en la parte posteromedial del tallo cerebral, decidió compartiendo espacio con el tálamo y el hipotálamo. En fin, ahí está justamente, por debajo del cuerpo calloso, esta estructura pineal, que está más por esta zona de acá. Pero acá, esta zona de acá, la glándula pineal, sí, pero la parte posterior, perdón. Aquí la glándula pineal, que decidió comparte espacio con la zona central del cerebro, ¿no? Y entonces esta glándula pineal, esa estructura que está acá, es en donde a partir del triptófano se tiene que hidroxilar para poder atravesar la barrera hematocefálica, y una vez que lo hace, se convierte en serotonina y luego la serotonina en melatonina. O sea, es un paso obligado, ¿no? De tal manera que esta conversión ocurre, decía yo, aquí en la glándula pineal, que es muy importante. Ahora, la importancia de la melatonina, y en todo caso la importancia de comer triptófano, para que podamos tener serotonina y luego pues, serotonina se convierte en melatonina, es justamente que regula el ciclo circadiano que ustedes ya revisaron. El ciclo circadiano es un ciclo biológico de todos nosotros que tenemos en nuestras células, que se regula a lo largo de 24 horas, por eso es circadiano, cerca del día. Y entonces este ciclo circadiano es un reloj biológico que está todo el tiempo como engranaje, activando o desactivando diversas funciones en nuestro cuerpo, tanto de metabolismo como de control de regulación de secreciones, de temperatura, de todo. O sea, todo se regula en el ciclo circadiano. Y entonces el engrane principal, el engranaje central de este ciclo circadiano es justamente la melatonina, de tal manera que es la reguladora central del ciclo circadiano. Además de eso, la melatonina tiene funciones importantes para la inducción del sueño. Este proceso en el que uno toma, el cerebro toma como si fuera un piloto automático, que deja las funciones vegetativas nada más básicas, como la respiración, la frecuencia cardíaca, la temperatura, lo deja todo en función del cerebro y todo lo demás se desconecta justamente para poder dar lugar a la reparación, es gracias a la melatonina. Induce el sueño placentero, el sueño profundo, y en ese sentido la reparación celular. El sueño cumple una función muy importante en nosotros, por eso es muy importante dormir. No necesariamente 8 horas, porque siempre se dice dormir 8 horas como mínimo, no necesariamente. Hay gente que funciona muy bien con 4, con 6, con 8. Lo que sí no es bueno es dormir más de 8 horas, porque en todo caso, no por dormir más vamos a regenerarnos más, al contrario, puede ser que se alteren un poco estos ciclos justamente celulares. Tampoco es bueno dormir muy poco, o sea, siempre hay que tener siempre una media entre más o menos entre 5, 7 horas está bien para los adultos, o sea, más o menos entre 4 a 8 está perfectamente bien. Si uno duerme 6 horas está bien, siempre y cuando sean reparadoras, en fin, ¿no? La melatonina como buen elemento aromático, que es anillos que conserva del triptófano, el anillo indol y el anillo fenol, tiene actividades antioxidantes, y ayer hablábamos justamente de la neuromelanina, que se cree que tiene esta función también antioxidante en el cerebro.
La melatonina también atrapa radicales libres que van a degenerar a las células nerviosas y en todo caso evita el envejecimiento celular y al contrario promueve la regeneración. De esta manera que, como es una activadora de este engranaje que acabo de decir, induce rutas metabólicas fundamentalmente anabólicas y de tal suerte que regula la insulina, la glucosa, el metabolismo óseo, el metabolismo celular en general. Cada vez que está la melatonina, todos los demás metabolismos funcionan perfectamente bien para sintetizar moléculas que regeneren a nuestros tejidos. Aunado a eso, tiene actividades en la conducta sexual y reproductiva. Es una promotora de la buena actividad sexual, desde el punto de vista hormonal, evidentemente, y de la reproducción. De tal manera que tener buenos niveles de melatonina, porque tiene unos buenos niveles de triptofano, hacen en todo caso que el cuerpo tenga adecuados niveles de hormonas sexuales para la actividad sexual, para la reproducción celular en general. Y a nivel central, por su cercanía con el centro de regulación central, promueve la consolidación de la memoria a largo plazo. Cada vez que ustedes y yo dormimos, nuestro proceso de sueño no solamente nos relaja y nos hace descansar de la jornada del día. El sueño de ello cumple funciones más importantes como la reparación. Durante el sueño, nuestro cuerpo entra en este estado en el que todas las demás funciones se detienen y se centra la atención en la regeneración de todas las estructuras que se lastimaron a lo largo de 24 horas, que ya están envejeciendo, que ya dieron su vida media, que hay que recambiarlas, etc. Pero además de eso, a nivel de la zona de la memoria y el aprendizaje, es decir, el hipocampo, a nivel hipocampo, la melatonina cumple funciones importantes para hacer una revisión de la información que obtuvimos en el día. De tal manera que, por ejemplo, ayer que ustedes y yo los vimos, ya aprendimos sobre serotonina y vimos también algunas enfermedades despigmentantes. De pronto en la noche, cuando estaban ustedes durmiendo, su cerebro empezó a ver, ¿esto es importante? No, vamos para afuera. ¿Esto importa? Sí, que así, porque va a preguntar el cachetón. Entonces viene para acá. Esto hay que tenerlo presente, pero no en este momento, entonces se deja como en un momento pendiente, ¿no? Entonces consolida la memoria a largo plazo para que ustedes recuerden perfectamente bien todo lo que hablamos ayer y cuando hagamos el examen y les pregunte yo diagnóstico diferencial de vitiligo por enfermedad despigmentante, entonces me van a decir, pues puede ser en todo caso el mal del tinto, o puede ser el síndrome, el levo de Sutton, en fin, ¿de acuerdo? Entonces, esa es justamente una función de la melatonina, que activa a las neuronas especializadas para la memoria y el aprendizaje, fundamentalmente para fijar la información que sea importante. Aquello que no es importante, como qué camisa tenía ayer el maestro que hoy no tiene su uniforme, eso no es relevante, ¿de acuerdo? Lo que es relevante es la información que estamos manejando. Ahora, no ninguna. ok. No ninguna. Bueno, entonces, regula el reloj biológico, por tanto, el ciclo circadiano para la secreción hormonal. Otros estímulos como, por ejemplo, aquellos que tuvimos táctiles, olfativos, visuales, auditivos, también regulan el hipotálamo para la glándula pituitaria, la hormona de crecimiento, y de partir de allá las suprarrenales, el eje hipotalámico adrenal, para la secreción de hormonas específicas. Es curioso, pero hay hormonas de estrés que se secretan justamente para la consolidación de la memoria. Voy a poner un ejemplo muy práctico para hormonas de estrés, hablando de las suprarrenales, que tienen esta función. Las hormonas de estrés sí es cierto que nos dañan, es muy cierto, pero en todo caso hay dos caras de una moneda en cuanto a las hormonas de estrés. Voy a hablar, por ejemplo, de cortisol, que es la reina por excelencia de las hormonas de estrés. Si yo secreto cortisol de forma aguda, abrupta, porque les digo en este momento que, a ver muchachos, todos pongan su cámara y vamos a hacer un examen en este momento. Ese estrés de la cámara, del examen, estoy sin camisa o estoy todo mechudo, o todavía estoy con mi desayuno aquí en la mesa y estoy oyendo al maestro. Ese estrés agudo induce en todo caso cambios a nivel hipotalámico, a nivel central, cerebral, para la consolidación de la memoria. El estrés agudo tiene esa función. Si el estrés es sostenido, si se mantiene durante mucho tiempo la secreción de hormonas de estrés, entonces empieza a haber daños importantes fundamentalmente a nivel cerebral. De tal manera que el estrés crónico está asociado con estados depresivos y además en la depresión induce estrés crónico y luego eso a largo plazo también puede dar lugar a cambios degenerativos
por pérdida de la memoria, envejecimiento prematuro del cerebro y también de los tejidos, en fin. Pues como ven, la expresión de hormonas de estrés no necesariamente tiene que ver con efectos dañinos. A veces la melatonina misma induce la secreción de hormonas de estrés justamente para la consolidación de la memoria que mencioné y otros efectos importantes. Porque además, pensar, por ejemplo, en las suprarrenales, pues no nada más es el cortisol. Si se acuerdan, hay otra hormona importante de las suprarrenales que tiene un impacto importante sobre el metabolismo de carbohidratos, que se llama aldosterona. Aldosterona. Claro, ¿quién fue Adri? Sí. Claro, Adri, aldosterona. La aldosterona es nuestra reina de los mineralocorticoides, ¿no? Entonces, además del cortisol, con el metabolismo de los carbohidratos y en todo caso un glucorticoide, la aldosterona también impacta sobre el metabolismo de los iones y eso tiene que ver también con la regulación del pH y la regulación de la osmolalidad y en muchas funciones de regeneración con iones que tienen que ver con la activación celular, en fin. Pues como ven, no nada más hay que verlo desde el punto de vista de los daños que puede provocar. En fin, así sigue la ruta para todo aquello que estamos viendo nada más desde el punto de la regulación de la melatonina, que justamente tienen que ver con la activación de otras hormonas. O sea, melatonina activa esos engranes para de pronto activar a la tiroides, activar a las suprarrenales, activar a la renina, activar a muchas otras rutas, así un abanico de hormonas que entran en juego de pronto en un solo momento, ¿no? En fin. Ahora, para que esta melatonina tenga funciones, hay que tener un estímulo importante. El estímulo para la secreción de melatonina es la ausencia de la luz. En la medida que estamos en contacto con la luz ambiental, la luz blanca, lo que sea, la melatonina se detiene. En todo caso, la pineal tiene un contacto directo con la corteza visual y el estímulo es visual. De tal manera que la noche, la oscuridad, es un inductor para la secreción de melatonina. Empieza muy temprano en nosotros, muy temprano, antes de que nos dormamos, y empieza el estímulo de la melatonina. Pero de ahí entonces es muy importante para que se secrete la melatonina, que las condiciones ambientales en las cuales vamos a dormir sean las ideales. Por ejemplo, entre más oscuro duerman, de hecho, idealmente completamente oscuro es mejor, porque la ausencia de luz va a ser el estímulo para que se secrete melatonina por la glándula pineal. Si tenemos luz en la habitación, aunque sea una luz tenue, puede ser que no se secrete tanta melatonina y en consecuencia no se activen de forma adecuada los procesos biológicos. De tal manera que si duermen con una lamparita pequeña, que sea una luz tenue que les permita dormir, nada más ver el entorno para que no se vayan a tropezar. Si les da miedo la oscuridad, bueno, pues que les dé nada más la certeza de que no está el monstruo abajo de la cama, ni tampoco en el ropero, pero que no sea una lámpara de luz incandescente, ni tampoco muy intensa, porque entonces se detiene la secreción de melatonina o lo hace de forma inadecuada, ¿no? En todo caso, cuando sea el estímulo la luz, oscuridad, fundamentalmente en la oscuridad, el pinealocito, las células de la glándula pineal se llaman pinealocitos. Pero que esté en inglés, pues se me olvidó pasar a español, miren. Pero bueno, en este pinealocito toma el triptofano, que viene de la circulación, lo hidroxila, perdón, para 5-hidroxitriptofano para que pueda atravesar la barrera hematoencefálica y una vez con una serie de pasos secuenciales lo convierte en melatonina. Ahorita vamos a ver otra imagen que es en español. Y entonces esta melatonina circula en la sangre y activa de manera selectiva todos esos bloques biológicos al mismo tiempo que va a ser a nivel central. O sea, el cerebro es la tarjeta madre que está picando botones para activar de pronto la tiroides y hacer el metabolismo anabólico, picarle al páncreas y que en todo caso secrete insulina, y picarle a las suprarrenales y así al hígado, a todas las glándulas que puedan secretar de una forma u otra algún tipo de hormona, ¿de acuerdo? Entonces el estímulo importante es la oscuridad. Y aquí está la misma gráfica que les mencioné, nada más que está en alguna parte en español. Aquí está la 5-hidroxitriptofano, 5-hidroxitriptamina, que para que pueda atravesar la barrera encefálica tiene que a la fuerza hidroxilarse. Triptofano se hidroxila para formar 5-hidroxitriptamina y así hasta atraviesa la barrera encefálica. Luego se convierte inmediatamente en serotonina, solamente el 10% es serotonina y todo el resto de la serotonina se convierte en melatonina, que esto ocurre justamente en el pinealocito, en las células de la glándula pineal. Y una vez que se secretan, hay núcleos inclusive que les van a aparecer familiares. Por ejemplo, aquí es el núcleo paraventricular, aquí está el central nuclear, pero paraventricular.
Si se acuerdan ustedes, el paraventricular secreta oxitocina y secreta además a hormona antidiurética. Y lo importante aquí es la oxitocina. Si se acuerdan ustedes, ya vimos la oxitocina, que es esta hormona, este nonapéptido hormonal, que tiene funciones importantes no solamente a nivel de reproducción y en todo caso cuando hay el nacimiento del bebé, sino que tiene importantes funciones para el apego, el amor pasional, la sensación de pertenencia, en fin, todas esas cosas que funcionan gracias a la oxitocina, es la hormona del amor, pues, ¿no? Entonces, en la medida que secretamos este cóctel de hormonas que están activando rutas metabólicas para la regeneración, al mismo tiempo se secretan hormonas de placer. Por eso dormir es un placer, dormir es rico, es sabroso. En todo caso, a veces ni siquiera queremos levantarnos, ¿no? De lo rico que está la cama a las 7 de la mañana, calientita en su punto, la almohada está, pero en el punto exacto, en nuestra oreja, que no nos molesta absolutamente nada y las cobijas están ricamente calientitas, ¿no? Porque es placentero dormir. Y todo eso tiene que ver justamente con la sensación que nos da la secreción de melatonina a expensas de otras hormonas, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo de esto, hay otras regiones, por ejemplo, aquí está el ganglio retinal, en el que justamente por vías excitatorias e inhibitorias, aquí está el glutamato, por ejemplo. El glutamato lo vamos a ver más adelante, un poquito más adelante, ya no falta mucho para que lo veamos. Es un aminoácido derivado justamente del ácido glutámico que tiene acciones neuroestimuladoras. Al contrario del glutamato, por ejemplo, está el GABA, el ácido GABA aminobutírico, que también vamos a revisar. El GABA aminobutírico es un aminoácido inhibidor y en todo caso el glutamato activa las neuronas. Pero esta activación no significa que estén excitadas para trabajar como si estuviésemos pensando o estudiando. Significa que se están activando justamente para las vías de regulación de la regeneración celular. Pareciera que mientras dormimos es cuando menos actividad tenemos. Y al contrario, la actividad corporal nunca cesa. Y prueba de ello es esto que estoy diciendo. Vean cómo el estímulo de la luz, la ausencia de luz sobre los receptores de la retina, las melanopsinas, que justamente llevan a la secreción de glutamato a nivel central. Y una vez que se activa el glutamato, esto hace los efectos, vean, se activa para efectos inhibitorios. Aquí está el GABA. Justamente el GABA, y en todo caso todo este GABA a nivel de pinealocito, nos lleva a ese plano en el que baja la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal desciende ligeramente y luego vuelve a elevarse, pues justamente para entrar en un plano de sueño en el que sea reparador y no tengamos que preocuparnos porque hay que movernos, porque hay que hacer actividades, basta con que el cuerpo esté inerte para que el cerebro haga todo lo demás, toda su chamba, ¿de acuerdo? Toda la energía, toda la atención se centra en el cerebro para que pueda hacer todas las funciones de regeneración de todo el cuerpo. Y eso es gracias justamente a la activación de la melatonina, justamente en el pinealócito, ¿de acuerdo? El ciclo circadiano que ustedes ya revisaron, que lo conocen mejor que yo, se cumple las 24 horas. Y por ejemplo, ahorita estamos aquí en el mediodía. Justamente ahorita acabamos de pasar el periodo de máxima alerta a las 10 de la mañana. Estamos ahorita en la clase y vamos a entrar en el periodo de máxima coordinación, donde se secretan hormonas de estrés justamente para que tengamos buena actividad en nuestro trabajo, en nuestras actividades. Luego, después de esto, viene un periodo de agotamiento con menos tiempo de reacción. Empezamos a agotarnos, nos empieza a dar hambre, llega la hora de la comida. Después de la comida y de esta recuperación, otra vez la glándula pineal regula el funcionamiento cardiovascular, la electricidad cerca de las 5 de la tarde, hay cambios en la presión arterial, está más alta en este punto en la tarde, cerca de la noche, porque en todo caso nuestro cuerpo ya está preparándose para la regeneración que viene en la noche, por eso aumenta la temperatura corporal ligeramente, aumenta el metabolismo por lo tanto, y luego de esto, vean, a las 9 de la noche empieza a haber una ligera secreción de melatonina. En todo caso, ya sabemos, nuestro cuerpo ya sabe que es 9 de la noche, ya sabe que va a empezar a oscurecer, de hecho ya no hay luz natural, la única luz es la artificial, y la ausencia de luz natural es suficiente para que se empiece a secretar algo de melatonina, algo, muy poquito. En todo caso va a aumentar cuando después de esta hora nos acostemos a dormir cerca de las 10, 11 de la noche, que es idealmente la hora que debemos dormir, y se detienen todos los movimientos intestinales, empieza a haber estos cambios pues para empezar a dejar el cuerpo inerte y de centrarse en el cerebro. A la medianoche es cuando hay la mayor actividad, la máxima relajación a las 2 de la mañana, es sueño profundo. Por eso es que entre las 2 y las 4 de la mañana es cuando ocurre la mayor cantidad de los infartos al miocardio, los eventos cerebrales vasculares, porque estamos en la máxima relajación y en todo caso pueden ocurrir esos problemitas, ¿no? Porque el corazón está muy lento, un cambio importante como
alguna pesadilla fuerte, alguna preocupación, algo, puede provocar los infartos, por eso son más frecuentes en esa hora. También no es raro que si tenemos alguna angustia o preocupación, nos despertemos entre las 2 y las 4 de la mañana, justamente por lo mismo, porque nuestro cuerpo está en el punto en el que está más relajado. Irónicamente, eso hace que seamos más vulnerables. Esa vulnerabilidad nos hace que estemos mucho más preocupados, mucho más tensos, si es el caso, y en todo caso nos despertemos, ¿no? Luego de esto, a las 6 de la mañana se tiene una secreción de melatonina, nuestro cuerpo ya sabe que a las 6 de la mañana va a empezar a bajar la secreción, se detiene, se mantiene solamente lo que está circulante, para que en cuanto abramos la ventana y entre la luz solar, inmediatamente el impacto sobre las células nerviosas de la retina le digan a la pineal, ya, ahí muere, nada más de secreción, porque en todo caso, al contrario, hay que secretar hormonas de estrés para que nos levantemos, tengamos la fuerza para salir de la cama, hacer las actividades, y a las 7 de la mañana ver al maestro de anatomía, o quién sabe quién tiene a las 7 de la mañana, no me acuerdo quién tiene a las 7 de la mañana, y luego a partir de este punto se reinicia todo nuestro cuerpo, ¿no? Empieza la actividad intestinal, porque en todo caso hay que canalizar todo aquello que se estuvo digiriendo en la noche, aumentan las secreciones de hormonas sexuales, como la testosterona, las hormonas estrogénicas también en la mujer, para que podamos funcionar perfectamente, ¿no? La máxima de las 10 de la mañana, y se cumplen las 24 horas. Entonces, como ven, todo este engranaje que acabo de mencionar, que es a grandes rasgos, porque es mucho más complejo de lo que acabo de decir, todo esto tuvo que ver justamente con la melatonina. La melatonina fue la directora de la orquesta en este punto, en el que le estuvo diciendo a un grupo de instrumentos sentar, a otro sentar, tú detente, todo le toca, ahora tú entras acá, entra pero bonito, poquito. ¿Han visto alguna vez un concierto sinfónico, cómo está el director de orquesta con su dirigiendo a un grupo de instrumentos musicales, ¿no? Y si ponen atención, es muy didáctico, porque el director no nada más lleva el ritmo, les dice a qué velocidad ir y en qué tiempo entrar, le dice cómo entrar, en qué momento hacerlo, de qué manera hacerlo, a quién no le toca, de tal forma que pongan atención a un concierto sinfónico. Verán como de repente señala a un grupo de instrumentos y les hace así que suban, les hace así que bajen, les hace así que se abran, les hace que cierren de pronto, que dejen de tocar. En fin, hay algunos directores que son muy irónicos, ¿no? Y hacen muchos gestos, se enojan, gesticulan, les dicen así, en fin, ¿no? Es muy interesante eso, pero así es la melatonina, justamente igualito es la melatonina. Si tienen oportunidad de ver a Gustavo Dudamel, es un director de orquesta muy famoso, él es uno de los más histriónicos para la dirección de orquesta, es genial el tipo, pero sí hace muchas gesticulaciones. En fin, así es la melatonina. Y aquí está justamente lo mismo que acabo de decir, ¿no? Nada más que ya viendo los picos de secreción en particular, ¿no? En las que vamos, aquí está la secreción de cortisol a las 6 de la mañana, que nos está preparando para dar el salto de la cama, ¿no? Necesitamos hormonas de estrés, necesitamos activarnos para poder salir de la cama, ¿no? Que no es fácil. Levantar el puerquecito de la cama, pues no está fácil, ¿no? En mi caso, levantar más de 100 kilos de la cama, pues no está fácil. Así que necesito cortisol para dar el salto, literal, incorporarme y salir de las cobijas, ¿no? Entonces, por eso es que inicia la secreción de esas hormonas, ¿no? Y si ven ustedes acá, hay un montón de hormonas y cosas que se secretan en diferente horario, dependiendo de qué se active o no se active, dependiendo de la melatonina. Todas ellas dependen de la melatonina. Ahora, junto con la melatonina, está su análoga, digamos, derivada previa, que es justamente la serotonina. Entonces, si ven ustedes aquí en rojo la ruta serotoninérgica, perdón, la serotonina, vean cómo empieza aquí también en la glándula pineal, justamente, y vean cómo las ramas de inervación neural, que lo van a ver en neuroanatomía, no me detengo mucho en eso, porque ustedes lo van a ver en neuroanatomía, las vías de inervación, pues, neural, a partir de la pineal, vean cómo la función es hacia la parte central del tallo cerebral, de la corteza estriada, y luego se va hacia las diferentes cortezas, la prefrontal, la frontal, las cortezas parietales, en fin. Todas esas cortezas, vean, prácticamente todo el cerebro se ve estimulado para, en todo caso, las funciones de carácter, que es el humor, en el caso de la frontal o prefrontal, la memoria y el aprendizaje, en el caso del hipotálamo, del hipocampo, perdón, hipocampo, la región hipocampal, la inducción del sueño, la cognición, el aprendizaje, en fin, la comprensión de todo aquello que estamos hablando. Y eso nada más hablando de serotonina, ¿no? Es lo mismo con melatonina. Y la otra catecolamina derivada de la tirosina
pero para que tengamos tirosina necesitamos a la fuerza otro aminoácido que es la fenilalanina. Y en todo caso, esa tirosina que se convierte en todo caso en dopamina, igual vean cómo comparte la misma ruta dopaminérgica, que es la azulita, para la motivación, la recompensa. También aquí dice la euforia, en el caso de la corteza prefrontal, la función motora para movimientos finos, particularmente asociados con las regiones centrales, aunque también impacta sobre la región cerebelosa, la compulsión, la perseverancia, ¿no? Entonces son rutas que se comparten y en todo caso tienen un nacimiento muy común que es cerca de la pineal o en la pineal, ¿no? Entonces comparten estas rutas justamente serotoninérgicas, dopaminérgicas a partir también de la pineal con la melatonina, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, la melatonina, a partir de ella, en la pineal, impacta sobre la ruta dopaminérgica y serotoninérgica. No solamente, es que es mucho más complejo, José Luis, porque no es nada más la inducción del sueño y el ciclo circadiano, sino que son prácticamente todas las funciones, no solamente dormido, sino aún despierto, ¿no? Que si ves tú este esquema, por ejemplo, nada más a nivel de serotonina, de la ruta serotoninérgica, ve como la ruta roja impacta prácticamente en todo el cerebro, ¿no? Para todas las funciones. Aquí están solamente algunas, es un ejemplo, pero es mucho más amplio, es mucho más variado, es mucho más complejo de lo que estamos hablando, y justamente tiene que ver con la melatonina y la serotonina a nivel de la glándula pineal. ¿Sí? Ahora, ya vimos que el triptofano se hidroxila para 5-hidroxitriptamina, atraviesa la barrera encefálica, se convierte en serotonina y melatonina, y luego vimos la otra ruta que de quinurenina, que no la vamos a escribir ahorita porque es mucho más amplia, y en todo caso la quinurenina se convierte en niacina, vitamina B3. Si vemos de la niacina, conserva el anillo aromático justamente, que por eso es una vitamina importante, porque consigue el anillo aromático. Y de la serotonina, perdón, de la niacina, quiero platicar es algo muy importante desde el punto de vista clínico. Estamos viendo ya algo de la clínica de aminoácidos, ¿no? Fíjense que había descripciones de que más o menos en el siglo XVI, siglo XVII, ya se sabía que la deficiencia de niacina, vitamina B3, provocaba algunas enfermedades. Curiosamente, la primera descripción de la que se tiene conocimiento es de este sacerdote, Fray Agustín Farfán, un español de la provincia de Madrid, que él había hecho algunas descripciones médicas muy interesantes, tiene un tratado breve de anatomía y cirugía, ese que están viendo ustedes acá, publicado en 1579, en donde a partir de diversas descripciones que hacen la costa española, se observa que hay una enfermedad muy particular que atacaba a los marinos. La historia es bien interesante porque viene en la post-conquista de América, ¿no? No me gusta hablar de descubrimiento porque no nos descubrieron, ya estábamos acá, ¿no? Más bien, bueno, en fin, ya no entremos en esa semántica de la cuestión española, porque además no puedo negar las raíces que tengo fenotípicamente. Pero en fin, joder, esta cuestión del encuentro de las dos culturas, pues, ¿no? De la cultura española, europea, no solamente fueron españoles, también africanos y otros que vinieron aquí al continente, con nosotros, ¿no? Los americanos, los mexicanos. Y entonces, justamente en la post-conquista de España, a través de la Nueva España, perdón, en América, es que empezaron a haber una serie de problemas. Y este hombre, Agustín Farfán, hizo una descripción muy amplia de lo que observaban fundamentalmente en marinos y en algunas ciudades costeras de España, que fueron las primeras que tuvieron el impacto de la llegada de los españoles después de la visita al nuevo continente, ¿no? Y entonces, unos años después, fíjense, esto fue en 1539, unos cuantos años después, en 1535, le llaman la leprosidad asturiana. En el 47, eso ya se extiende a otros lugares de Europa, y en Londres, James Lind, un médico, hace una descripción muy importante y dice que la leprosidad asturiana, que se escribe en España, se puede curar con cítricos. Alcanza niveles endémicos en Europa, hasta Italia, y justamente en Italia, en 1771, un médico italiano, Francesco Frappoli, le acuña el nombre de esta enfermedad que se llama la peleagra, que significa piel áspera. Y entonces lo digo porque hoy en día la enfermedad que conocemos justamente es la pelagra. El nombre pelagra viene de peleagra y la peleagra es la piel áspera.
Y entonces, en general, la pelagra tiene 4Ds por sus siglas en inglés, que son diarrea, death, que es la muerte, demencia y dermatitis. Entonces, curiosamente, estas 4Ds se cumplen tal cual para la pelagra, ¿no? Y lo digo porque, curiosamente, cuando llegan los españoles a España, después de visitarlos aquí, lo que se llevan justamente son los granos. Y uno de los granos que se llevan hacia allá, como la gran novedad, yo no sé si han visto ustedes cómo pasa generalmente en el mundo, ¿no? Cuando nos llega, por ejemplo, alguna tecnología, es el boom, ¿no? Es la moda del momento, ¿no? Ahora ya están en desuso los BlackBerry, ya este año ya van a dejar de funcionar todos los BlackBerry, pero yo me acuerdo cuando hace algunas décadas que entraron en función los BlackBerry, eran como que, wow, la novedad, todo el mundo tenía un BlackBerry, ¿no? Mi jefe de entonces, cuando yo estaba en México, tenía un BlackBerry y era así como que, no manches, lo trajo de Canadá, ¿no? No, en México. Él era de los fresones que podían comprarse un BlackBerry en Canadá y eso hizo, ¿no? Entonces era como que la moda, ¿no? Porque hay que estar a la moda. Entonces, no fue diferente cuando llegaron los españoles después de visitarnos aquí en América. Y justamente lo que se llevaron pues, fue la sorpresa de que aquí en América comíamos tortillas y hacíamos tamales, que eran alimentos no conocidos en España. No conocían las tortillas ni los tamales. Y entonces cuando llegan con los granos allá y les cuentan a la gente de allá que los hacen con esos granos, estas cosas de tortillas, de tamales, panes, en fin, un montón de cosas, empieza la moda en España. Y justamente en el siglo XV, siglo XVI, después de este boom de la vista de los españoles, es que empiezan a haber una gran cantidad de casos de pelagra. No se explicaban por qué. Al principio, en esa época, las descripciones clínicas era que era quizás alguna enfermedad traída en los granos hacia el continente europeo, tal vez alguna incapacidad para el metabolismo de lo que estaban alimentándose porque no estaban acostumbrados a ese grano. No sé exactamente por qué. Pasaron muchísimos años, vean ustedes, de 1500 a 1700, para que se comprendiera bien el problema de la enfermedad, aunque ya en 1500 se habían hecho estas descripciones de la cura a través de cítricos. Y entonces, esta pelagra, que se convirtió en endémica en Europa durante mucho tiempo, les daba sensibilidad cutánea solar, se les irritaba la piel terriblemente, una soleaditis, se les ponía como camarón, como si hubieran estado abajo de una plancha 24 horas, había dermatitis, o sea, inflamación de la piel. Recuerden que todo lo que sea itis en medicina es inflamación, y solamente le ponemos el nombre antes, ¿no? Derma, piel, itis, inflamación. Si fuera inflamación del apéndice, pues es una apendicitis. Si se inflama el páncreas, pues es una pancreatitis, ¿de acuerdo? Había caída del cabello, alopecia, edema cutáneo, lesiones mucocutáneas que se describían como rojo cereza, sangrantes, muy irritadas, muy resecas, pérdida del sueño, insomnio, calambres musculares periféricos muy generalizados, síndrome confusional mental, una dificultad para caminar, que es la ataxia, temblores para caminar, parálisis de extremidades, dolores muy intensos, sobre todo periféricos, por eso la inflamación del nervio daba lugar a neuritis, el síndrome diarreico que se ha descrito, y eventualmente algunos casos de demencia inclusive, ¿no? Todo esto empezaron a ver los españoles, luego los ingleses y luego los italianos, a lo largo de que se fue extendiendo el uso de los granos traídos de América hacia el viejo continente, ¿no? Y esta es justamente la descripción clínica que ellos hacían, ¿no? Por eso es la piel áspera. Vean ustedes la peleagra que dijera Francesco Frappoli, ¿no? La piel áspera es esto. Hagan de cuenta que es un guante que nos hemos puesto, un guante de látex seco y además encurtido ahí en nuestra piel. Así se desprenden láminas de piel que arden muchísimo, duelen como si se hubiera quemado con algún ácido o algo muy caliente, así arde la piel, duele, sangran, por eso tiene todas estas cosas aquí, cosas hemáticas, algunas cerosas, y la piel está así irritada, enrojecida, rojo cereza, ¿no? Muy lastimada. Por supuesto, en las zonas expuestas al sol. O sea, el fotodaño hace que se haga más intenso el daño. Vean ustedes cómo, hablando de zonas expuestas al sol, es muy evidente. Vean la B del escote, la sombra que le hace el mentón a este joven, vean aquí abajo, la sombra que le hace el mentón le protege en buena parte del fotodaño, pero la zona que queda expuesta aquí, donde no hay sombra, pues, la B del escote, parte del collar, del cuello, vean cómo está bien lastimado por el sol, y vean su cara, sus pómulos están enrojecidos, están irritados, también la boca, la nariz, el tabique nasal, la frente periocular, por supuesto las manos hasta donde no cubren las mangas, están también lastimadas, ¿no? Todo el resto, como si fuera una camiseta, tiene bien protegida la piel, ¿no? Nada más son las zonas expuestas. Y además de eso, las lesiones rojo cereza que se han descrito, fundamentalmente en mucosas,
que son esas que están acá, las comisuras bucales arden, no pueden abrir bien la boca, la lengua también está enrojecida, eventualmente todo les molesta, todo les irrita, no pueden comer, no pueden abrir la boca bien porque les molesta, se escuartea aquí y les sangra fácilmente. Es un caso extremo de este pobre hombre que tiene una solución inerte justamente porque estaba sangrando mucho, está todo quemado, aquí la zona de la del escote, los labios, vean a nivel pediocular, casi no en los pómulos ni en la frente, pero sí a nivel pediocular, los brazos, vean ustedes aquí, son casos de pelagra justamente que se han descrito, ese es extremo, y yo creo que es más o menos lo que veían los españoles, los casos extremos así, de esta piel muy áspera en general, enrojecida, sangrante, irritada, que les duele mucho, les arde mucho. Todos esos son casos de pelagra justamente descritos. Y lo curioso es que lo que no hicieron los españoles cuando se llevaron los granos fue nixtamalizarlo. Cada vez que en América ya sabíamos cómo, no tengo idea, yo honestamente no he leído sobre eso, cómo es que las antiguas culturas de América sabíamos que había que nixtamalizar. Seguramente fue algún aprendizaje ancestral de los primeros grupos que se establecieron aquí en América, ¿no? Después de la gran migración de África hacia el resto del mundo. Seguramente los primeros habitantes de América aprendieron por ensayo y error que había que nixtamalizar, ¿no? Pero poner a cocer con cal a este grano de maíz hace que se liberen los nutrientes. Entre otras cosas, se libera niacina. Curiosamente, antes se decía que el maíz no tenía triptofano. Hoy en día se sabe que sí, contiene una buena cantidad de triptofano y de lisina, que son aminoácidos esenciales, ¿no? Digo curiosamente porque hay un estudio muy bonito, muy extenso que hicieron en diferentes maíces nativos, y particularmente los de Oaxaca, los de la zona de la Mixteca de Oaxaca, el maíz de la Mixteca oaxaqueña y la poblana, es el que tiene la mayor concentración de triptófano. Fíjese qué interesante, ¿no? No se sabía eso hasta hace muy poquito, hace apenas unos años que se describió el valor nutricional del maíz oaxaqueño, para sus tamales oaxaqueños, que tiene una buena cantidad de triptófano y que en todo caso puede proveer las deficiencias nutricionales, ¿no? La nixtamalización, que es poner ese yo en esta olla con cal a cocinar el arroz, el maíz, perdón, es un vocablo náhuatl que es nextamali, que es nextali, que es la lejía, justamente la cal, y con el agua pasada por ceniza, con tamali, que significa pan envuelto, ¿no? A partir de tamali, pues son los tamales. Justamente el tamal es un pan envuelto. Entonces, poner los tamales, el producto de los tamales, a hervir con agua pasada por agua pesada, es decir, con agua de cal, hace que se liberen los nutrientes, que de otro modo no se liberan. En consecuencia, hay una deficiencia vitamínica. El triptófano no se convierte en niacina, sino se nixtamaliza. La niacina misma que ya tiene el maíz no se libera como tal, se mantiene intacta dentro de la pulpa del grano y no se metaboliza. Así es que de pronto esa moda que se llevaban los españoles hizo que tuvieran una deficiencia de niacina muy importante. Tan fue así que después de que se descubrió todo eso que estoy diciendo en el siglo XVI, siglo XVII, se preconizó que los marinos llevaran, por ejemplo, cítricos a bordo para prevenir la nixtamalización, ¿no? Ahí están justamente los tamalitos sabrosos, que son muy tradicionales de México, de Oaxaca, por supuesto. Los tamales oaxaqueños son exquisitos, y justamente es este vocablo tamali de náhuatl, ¿no? En fin, ¿dudas, chicos? ¿No? Ok. Siguiente aminoácido importante, la metionina. En todo caso, ya acabamos de ver los aromáticos, ahora vamos a empezar a ver los azufrados. De los dos azufrados importantes, metionina y cisteína, la metionina es muy importante, la metionina, no solamente porque tiene azufre, sino porque la metionina va a funcionar muy bien en su catabolismo en una ruta metabólica muy, muy importante para nosotros, que se llama la ruta de un carbono. Es el metabolismo de un carbono. Y en todo caso, este metabolismo de un carbono no solamente es para formar células rojas, blancas y plaquetas, sino para regenerar material genético. Es decir, el metabolismo de un carbono no solamente es hematopoyético para formar células rojas, blancas y plaquetas, sino que de manera más importante impacta para el metabolismo de ácidos nucleicos. Y si tenemos ácidos nucleicos, tenemos la posibilidad de hacer lo que queramos. Recuerden que el ácido nucleico es el que contiene la información central
para prácticamente todo, ¿no? Es decir, es el instructivo base para formar lo que ustedes quieran, ¿no? Así que si tengo material genético, tengo la posibilidad de formar y regenerar lo que yo quiera. Y no solamente es ADN, porque hablar de elementos nucleotídicos no solamente es ADN, sino que es ARN, que también es para síntesis de proteínas, y más importante, otros nucleótidos de importancia, como el ATP, el GTP, el UTP, y además el NAD, FAD, que vamos a conocer ya muy pronto, ¿no? De esta manera que todo eso que estoy diciendo, la formación de nucleótidos y la formación de células, tiene que ver justamente con el metabolismo de un carbono. La metionina es un activador de esta ruta metabólica de un carbono. No me voy a detener en esto porque es muy extenso, pero en todo caso vean ustedes que aquí está la metionina, si no, espero que esté en inglés, voy a pasar a español, pero aquí está la metionina, justamente se convierte en homocisteína, se convierte en taurina, que la vamos a revisar también muy importante, la taurina como activador celular neuronal importante, y en todo caso se convierte en DNA, es decir, en elementos nucleotídicos, no solamente en ADN, sino en ARN, y todo esto que estoy diciendo, lo importante, lo medular de la metionina, no solamente es el metabolismo de un carbono, sino que la metionina necesita la fuerza de un elemento vitamínico para poderse catabolizar. Es decir, yo puedo catabolizar metionina, pero si le pongo una vitamina, es como si le pusiera yo un catalizador, un potenciador para el metabolismo. Y ese potenciador, ese catalizador, justamente es una vitamina, la vitamina B9. La van ustedes a conocer como ácido fólico. Esos folatos que la vitamina B9 es justamente el promotor para la activación de la degradación de metionina y que entre el metabolismo de un carbono. ¿Sí quedó claro? Aquí está el tetrahidrofolato, que justamente es un derivado del ácido fólico, para formar purinas y pirimidinas. Si se acuerdan ustedes, creo que habíamos visto algo de eso, las purinas y pirimidinas. Son las dos bases nitrogenadas que forman la base del ARN y del ADN. Y además de otros nucleótidos, ¿no? ATP, GTP, UTP, NAD, FAD. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Perdón, ¿podría volver a repetirlo, por favor? Perdón. Profe, Es que escucho entrecortado. Otra vez, por favor. ¿Lo puedes repetir otra vez, profe? Ah, sí, claro. Es que no escuchaba yo. Escuché entrecortado a dos que hablaron. No sé quién es, me suena algo. Claro, con gusto. Decía yo que lo importante de la metionina, perdón, es que entre en el metabolismo de un carbono. Y metabolismo de un carbono significa sintetizar células rojas, células blancas y plaquetas. Es por un lado. Y por el otro, la síntesis de nucleótidos, porque en todo caso secreta purinas y pirimidinas. Y las purinas y pirimidinas son las bases nitrogenadas para ADN, ARN, ATP, GTP, UTP, NAD, FAD. Entonces, por eso necesito metionina, porque funciona para formar otros elementos importantes en mi cuerpo, fundamentalmente elementos formadores de cosas, ¿de acuerdo? Pero para que metionina pueda activarse, en todo caso, entre metabolismo de un carbono, necesito un activador muy importante. Ese activador es la vitamina B9, que se llama ácido fólico. Entonces, este ácido fólico, que se convierte en tetrahidrofolato, es el activador por excelencia del catabolismo de la metionina para el metabolismo de un carbono. Eso significa que yo estoy todo el tiempo formando cosas pues a través de metionina, pero si tengo ácido fólico lo hago de manera más importante, más robusta, más abundante, mucho más efectivamente, eficientemente, ¿de acuerdo? Tan es así que el ácido fólico ha sido, bueno, perdón, ¿hasta aquí quedó claro? ¿O me regreso? Tetrahidrofolato. THF es tetrahidrofolato. Para subirte. Y entonces, este tetrahidrofolato funciona como una coenzima. No quisiera dar muchos términos porque apenas vamos a ver enzimas cuando más proteínas, pero es una coenzima, es decir, es un activador de las enzimas para el catabolismo de la metionina. Voy a poner un ejemplo. Si yo, los caballeros de este grupo, casi no tomamos ácido fólico. A ver, no sé, que me diga alguien yo quien toma ácido fólico de manera regular. Que no sea de la dieta, conste. Me refiero a ácido fólico en pastillitas. ¿Quién dice yo? Caballeros.
Nadie, ¿verdad? Ni yo. Pero deberíamos, porque el ácido fólico, ¿a quién se lo damos, chicos? ¿Chicas? ¿A quién le damos el ácido fólico? A las mujeres embarazadas. A las mujeres. Así es. Las campañas de salud siempre dicen a la mujer embarazada hay que dar ácido fólico, porque es por el bien de ella, por el bien del bebé más bien. La realidad es que todos deberíamos tomar ácido fólico. Es una cantidad además pequeñísima la que necesitamos, ¿eh? Es de orden de microgramo lo que necesitamos de ácido fólico diario. Si ustedes y yo tomamos de manera regular ácido fólico, tenemos la coenzima para que las enzimas del catabolismo de la metionina transferasa, por ejemplo, o acetilasa, conviertan la metionina en metabolismo de un carbono para la activación de todo eso que estamos viendo acá, la generación de pirimidinas, de purinas, de taurina, que nos mantiene activos neuronalmente, en fin. Así que deberíamos de tomar ácido fólico, independientemente de la dieta, deberíamos tener un suplemento alimenticio de ácido fólico, todos, aunque no estemos embarazados, chicos, aunque no estén embarazadas, chicas. Todos deberíamos tener ácido fólico en la dieta de manera regular y normal, por lo menos de vez en cuando tomar ácido fólico. Y en todo caso, si lo hacemos, mantenemos las condiciones de regeneración de nuestro cuerpo de forma adecuada. Como no lo hacemos ustedes y yo tampoco lo hago, lo confieso, yo tampoco lo hago, aunque lo sé que debo hacer. Como no lo hacemos de manera regular, nuestra metionina funciona, no se detiene, ahí está. Pero lo haría mejor si tomamos el ácido fólico, porque en todo caso el tetrahidrofolato va a activar este metabolismo de un carbono, ¿de acuerdo? Ahora, métanme esto. Es que ahí están los dos elementos importantes que son para la síntesis de un carbono, aparte de las células rojas, células blancas y plaquetas, los dos elementos importantes que se forman a partir de la metionina justamente son las purinas. Y si ven ustedes acá la purina, vean el anillote, se parece muchísimo al triptofano, se parece. Y en todo caso, esos anillos, esos dos anillos, pues, dan lugar a dos nucleótidos importantes de purinas, que son la adenina y la guanina. Y las pirimidinas, que solamente tienen un anillo, van a formar la citosina, timina y uracilo. Y en conjunto estos 5 nucleótidos, estas 5 bases nitrogenadas, son la base para formar ADN, ARN, ATP, UTP, GTP, NAD, FAD, o sea, ácido desoxirribonucleico, ribonucleico, trifosfato, uridil trifosfato, guanosil trifosfato, nicotinamida diosininucleótido y la flamina diosininucleótido. Todos estos nucleótidos, pues, se forman a partir de bases púricas o pirimidínicas, todos estos. Y entonces, ya nada más en el contexto de pensar en la formación de esos nucleótidos, pues tengo todo. Tengo la información básica, o sea, el instructivo básico para formar cosas como el ADN, el instructivo básico para formar proteínas y otros elementos como el ARN, tengo los elementos para energía como ATP, como GTP, tengo elementos para transporte y señalización como el UTP que vamos a ver más adelante, este que está acá, para la generación final de energía en la vía respiratoria, de las vías oxidativas, es decir, el NAD, el FAD, que son muy importantes. Tengo todo. ¿Qué me falta? Prácticamente nada más activarlos para que puedan formar cosas, ¿no? De ahí la importancia de tomar ácido fólico y más aún del metabolismo de un carbono a partir de la metionina, ¿no? Es la misma ruta que acabo de mencionar. Aquí está la metionina y todas las rutas metabólicas, que no las voy a escribir ahorita, para formar adenosina, cisteína, cisteína y otros aminoácidos también, la síntesis de bases púricas, aquí está la síntesis de ADN, en fin, como ven es muy extensa el metabolismo de un carbono, que no lo voy a escribir en este punto. A partir de esta, entonces aquí está todo lo que se puede formar, las poliaminas que estoy mencionando, que son estas que mencioné, o sea, las bases nitrogenadas pues, que mencioné, que no meten mucho en eso, porque no, lo vamos a ver más adelante cuando veamos metabolismo nitrogenado como tal. Pero en todo caso, mañana vamos a revisar rápidamente las deficiencias de ácido fólico y el metabolismo de un carbono, y por qué es importante que le digamos a mami, cuando esté embarazadita, que lo tome. Si ustedes y yo lo necesitamos de manera regular para regenerarnos, y ya dijimos que pues, la melatonina es importante porque nos regenera, y si tengo melatonina y tengo metionina y además tengo ácido fólico, pues la regeneración va a ser mayor. Si es buena para ustedes y para mí, lo va a ser mucho más para el bebé que se está formando. Entonces mañana vamos a revisar las fallas en el metabolismo de la metionina
a expensas de la deficiencia de la vitamina B9, el ácido fólico, que tiene que ver con la formación del bebé, y por eso la importancia de las campañas de vacunación y las campañas de nutrición en la mujer embarazada. Hace algunas décadas tuvimos un problema serio en México, en el mundo, pero en México fue muy importante hace como 30 o 40 años, más o menos, que hubo una serie de nacimientos con fallas genéticas en los bebés, y eso obligó a las campañas de salud justamente a aumentar esta campaña para preconizar que la mujer embarazada no solamente tuviera un control prenatal, una vigilancia prenatal, una buena alimentación y una adecuada condición de desarrollo del embarazo, sino, además de eso, la implementación del ácido fólico justamente para acabar con ese problema, que afortunadamente hoy en día ya casi no se ve, es muy raro, afortunadamente, pero sigue siendo un problema de salud, y por tanto seguimos recomendando a la mujer embarazada que tome ácido fólico, ¿no? Pero usted y yo también. Florecita, que está aquí frente a mí, también debe tomar ácido fólico. Dani también, Juanito también, y todos los demás que tienen cámara también deberíamos tomar ácido fólico, ¿de acuerdo? Para que podamos formarnos y regenerarnos de forma adecuada. Mañana vemos esos, por favor, fallas de defectos del tubo neural. Revisen, por favor, defectos del tubo neural, que lo van a ver ustedes en embriología, si no es que lo vieron, y lo vamos a retomar ahora. ¿Ya llevaron embriología? No, todavía no, apenas este semestre. Todavía no. Lo van a ver entonces cuando vean el tubo neural, el desarrollo del tubo neural a partir de las láminas embrionarias, las 3 láminas embrionarias. Van a ver justamente la formación de la placoda y cómo se forma el tubo neural que da lugar a la espina vertebral, al cerebro, muchos tejidos como la piel, en fin, ¿no? Entonces, mañana vamos a ver justamente la falla en ese síntesis, para que cuando vean embriología pues digan, ah, con razón, sí es cierto, el tubo neural. ¿De acuerdo? Sonrían, chicos, mi foto de recuerdo. Gracias. Gaby, gusto verte. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Se cuida, doctor. Hasta mañana. Igual Doctor, ustedes, gracias. disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro,